Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio a cifras corrientes y luego con cifras deflactadas, que es lo que nos pide el ejercicio del capítulo o de la serie B5. Y entonces tenemos flujo de fondos netos con cifras corrientes, tenemos AYES, el BPN y la TIR, y pues en todos los casos tenemos la forma de hacerlo, ya lo conocemos, el BPN es más PNA, abre paréntesis, la tasa es el costo de oportunidad que es 25, punto y coma, los valores desde el primero hasta el último y algebraicamente le sumamos la inversión. Y entonces tenemos un BPN de 41.590.153. Positivo, genera riqueza, por lo tanto el proyecto es factible. La TIR pues debe dar más de 25, vamos a hacerlo más TIR desde el primero, desde el momento cero hasta el final, todo eso. Y entonces aquí tenemos una TIR de 33.65, efectivamente esa TIR es mayor que el 25%, por lo tanto el proyecto es factible. Vamos a tomar la tasa real de la TIR. La tasa real de la TIR es, esta TIR pues está en pesos corrientes, ¿no es cierto? Entonces vamos a hallar la tasa real a ver cuánto nos da. Aquí está la fórmula. La fórmula es que si yo tengo una tasa, fíjense cómo opera, ya lo vimos en el primer módulo sobre tasas, la tasa, digamos en pesos, es 1 más la tasa en dólares por 1 más la devaluación menos 1. Si tenemos la inflación, entonces esta será la tasa real. La tasa en pesos es igual a 1 más la tasa real, o sea, la tasa que se gana en canasta familiar o en bienes y servicios por 1 más la inflación, que es el aumento del precio de la canasta familiar o de los bienes y servicios, todo menos 1. Entonces despejamos la tasa real y nos da esta forma. El 1 pasa aquí a sumar, ahí está. Esto que está multiplicando pasa a dividir al otro lado, ahí está. Y este 1 que estaba aquí se pasa a restar. Entonces tenemos esta formulita que está al lado derecho, entonces será más, abre paréntesis, 1 más la tasa que es esta, dividido entre 1 más la inflación, que es 8%, es un dato de que está en el problema, 8%, y todo menos 1. Bueno, entonces, si a nosotros nos pidieran la tasa real, nosotros dijimos la tasa real, o sea, la deflactada, la que se le ha quitado la inflación, es 23,75. Obviamente esa no se puede comparar con el 25 porque esta tiene el efecto de la inflación. Lo normal es que uno diga, no, mire, este proyecto es un proyecto que genera un BPN de 41.5 millones y tiene 33.6% de... Pero ahí la dividiste y no era multiplicado. ¿Ah? ¿Aquí? ¿Por qué es esta? Mira, aquí está la fórmula original que vimos cómo se saca la tasa en pesos corrientes de una tasa real. Entonces, como a mí me interesa sacar la tasa real, o sea, la deflactada de este 33.65, o sea, si alguien pone su platica aquí, va a encontrar que lo que se gana año por año es 33.65%. Y el poder adquisitivo de eso va a representar un 23.75. O sea, cada año va a poder, con los pesos que retire, comprar 23.75 más que si lo dejara al ritmo de la inflación. Eso es, punto. O sea, la tasa real de esto sería una tasa deflactada, o sea, del poder adquisitivo, que es buena, porque la inflación es 8, tenemos que 33 menos 8, 25, es por ahí, eso más o menos es un poco menor que, por la fórmula matemática, da un poco menor que restando las dos. ¿Sí? Digamos, un cálculo de servilleta, si uno está en un almuerzo y quiere mirarla porque está negociando, pues uno la resta, entonces dice, 33 menos 8, 25. O sea, lo que se gana el inversionista o la empresa en poder adquisitivo es año a año una rentabilidad sobre los fondos que permanecen en el proyecto de 23.75. Eso es lo que significa la tasa real. Bien, pero esta tasa la dejamos ahí, fue una curiosidad hasta ahora. Ahora nos dice el problema, pues ya sabe, ya usted la hizo, pues no tiene problema, ya la valoró. Supongan que esto no lo hizo y le dicen, no, es que vamos a trabajar a tasas, con unas cifras deflactadas, o sea, como en el caso que yo les dije, si yo tengo que todas las cifras están conectadas con la inflación, pues yo, ¿para qué voy a aumentar todos los costos, gastos e ingresos con la inflación si tengo solamente uno y al final me da lo mismo trabajar? Digo, son 5 años, pues cada año es igualito al otro, pero en cifras deflactadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver.
Lo primero es que si yo quiero llevar estas cifras a términos deflactados, tengo que llevarlas al momento cero, todas al momento cero. ¿Por qué? Porque vamos a llevarlas a ese momento. Fíjense ustedes que si han visto ustedes en economía, yo creo que en macro, uno de las primeras, ustedes saben cuál es el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor lo que dice es cómo son los precios de este año comparados con el año base. Creo que el año base nuevo es 2008, pero eso por ahí cada 10 o 20 años lo van cambiando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el 2008 el índice era 1, porque es ese. Todo lo que estaba ahí, los pesos se multiplican por ese. Pero el índice de hoy, diga usted, si es contra el 2008, diga usted que es 1.20. Quiere decir que si el índice de precio al consumidor es 1.20, los pesos de hoy, para llevar los equivalentes del 2008, debemos dividirlos entre 1.20. Ahora, ese 1.20 se ha formado porque del 2008 al 2009 fue 1.02. Del 2009 al 2010, 1.025. Y así, la inflación de cada año se va acumulando y se va llevando hasta llegar a ese índice. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que aquí lo que hacemos es solamente la variación, no el índice, sino la variación, cómo ha aumentado en promedio de un año a otro. Entonces dice, la inflación ha sido constante del 8%. Ahora vemos inflación variable, que es más interesante. La inflación constante, entonces, ¿qué me dice? Mire, yo tengo que dividir cada uno de estos valores y llevarlo en momento cero. Por ejemplo, tomemos este en momento 2. ¿Qué hago para llevarlo a equivalente en momento cero? Sencillamente lo divido entre 1 más la tasa de inflación. Y la tasa de inflación es esta. Le voy a poner F4 porque esa fórmula la voy a copiar. Y esto está elevado a el número de periodos. Entre 2 y 0, pues hay 2 periodos. Entonces, 2 menos 0, pues 2. Le pongo 2 aquí, que es este que está al ladito. Entonces, yo digo, mire, esos 55 millones que me va a dar el proyecto en el año 2 equivalen en el momento 0 a un poder adquisitivo de 47 millones. O sea, lo que voy a comprar con esos 55 millones dentro de 2 años es lo mismo que hoy puedo comprar con 47 millones 153. Y así hago con todas las cifras. Para eso tengo la fórmula, entonces la copio. Observarán ustedes que lo que está en el momento 0, pues se quedó igualito, pero ya aquí empieza a cobrar una diferencia y usted observará que se empequeñece más entre más va aumentando. Viste, aquí son 102 millones y vale en el año 10, lo que puedo comprar con 102 millones de ese momento equivalen a lo que hoy podía comprar con 47 millones y piquito. Casi menos de la mitad. Eso se va haciendo, porque aquí, si miramos la fórmula, lo que hicimos fue dividido entre 1 más I a la 10. Entonces ya tenemos todas las cifras en términos constantes, deflactados, o sea, todo al momento 0, todo digamos al momento 0. Si ese fuera el caso, entonces nosotros tenemos aquí la tasa real de oportunidad. Sí, tenemos que deflactarla también, porque las cifras fueron deflactadas, la tasa hay que deflactarla y la tasa se llama la tasa real y aplicamos nuevamente esta fórmula. Sería más 1 más la tasa que era 25, ¿cierto? Es el costo de oportunidad. Lo dividimos entre 1 más la inflación, este 8 de aquí, y le restamos 1. Entonces, fíjense que esta tasa de 25, si fuera deflactada ya sería 15.74. Por eso este 23 de acá, si lo hacemos de la manera, no deberíamos compararlo con el 25, sino con este 15.74. Pero ¿para qué hicimos esto? Porque vamos a mostrar que el BPN aquí debemos hacerlo. Si las cifras son corrientes, hacemos con la tasa corriente. Pero si fueran deflactadas, le tenemos que quitar bien la inflación a la tasa. Entonces vamos a coger esta tasa que ya está deflactada y hacemos el BPN con ella. Será más BNA, abre paréntesis. Tasa 15.74. Los valores son todos desde... un tipo más. Los valores son todos desde el 1 hasta el 10. Y le resto algebraicamente, le sumo algebraicamente el momento 0. Y fíjense, ahí tengo el mismo BPN. ¿Se dan cuenta de lo que quería mostrar? Era eso. Si nosotros tenemos, que es lo normal, 99.99% de los casos, tasas, cifras corrientes, pesos corrientes, la tasa es la corriente común y corriente. Pero si por cualquier motivo tenemos cifras deflactadas, la tasa que debe aplicarse a la tasa real y nos da el mismo PPN. Es una identidad matemática. Es una identidad matemática. Ahora miren, si yo aquí le saco la TIR, más TIR, a esas cifras deflactadas, le pongo todo esto,
¿Qué me da? Me da exactamente la TIR real. O sea, esta TIR con cifras deflactadas da la TIR real. Hay una correspondencia unívoca. ¿Vale? Esto es lo que le quería mostrar para este caso. Entonces, la mnemotecnia es normalito. Cifras de cada año, la tasa es la normalita. Cifras están deflactadas, la tasa es deflactada. Pero hay una cosa más interesante que la vamos a hacer para que no la hagan ustedes de tarea, es qué pasa, como lo tenemos en términos reales, o en la verdad, pues en términos de las operaciones en las empresas, la tasa cambia. La tasa no es una tasa constante. La tasa de descuento no es siempre 25%. Entonces nosotros podemos tener eso en el siguiente ejercicio. Dice, mire, la inflación esperada es del 8% anual. Eso está, digamos que está racionalmente bien, porque uno proyecta con la última inflación, digamos así. A veces cambia un poquito, como en el caso que vimos, porque decimos, este es por ejemplo, en este año estamos proyectando para el otro año, pues la inflación del otro año posiblemente no sea tan grande, sea pequeña, porque venimos de una contracción económica, pero de ahí del 2022 para arriba sí estarán las mismas tasas que normalmente la economía maneja, que son del orden del 3 al 4%. Entonces uno proyecta con la tasa constante de inflación. Pero bueno, eso fue. Ahora, si tuviéramos unas inflaciones cambiantes, en este caso 8,5, fíjense, este es el caso contrario, o sea, venimos esto pasó en los 90 cuando se empezó a controlar la inflación. Cuando se empezó a controlar la inflación por allá en el año 95, 96, por lo que yo les hablaba a ustedes, la estrategia de producción, precios y salarios, pues la inflación empezó a caer. Veníamos como en el 35, pero luego en los 90 estaban 25, 18, hasta que terminamos en el 99 con 12% de inflación, en el 98 con 12. Y fíjense que este siglo ya tenemos inflaciones todo el tiempo de una sola cifra, un solo dígito antes de la coma. Un promedio, pues un 3, 4%, y en algún caso, pues nos hemos ido al 7%, pero las inflaciones han sido así. Este es este caso. Los primeros años tienen inflaciones grandes, está entrando en el control y luego siguen controladas. Dice, para los 10 años siguientes, esa es como la expectativa. Luego, dice, calcula el BPN y la TIR del proyecto utilizando cifras corrientes y cifras deflactadas. Entonces, este caso lo tengo aquí expresado en esta parte. Y lo que quería era mostrarles cómo se combina algo que vimos cuando estuvimos viendo valoración, o mejor, estuvimos viendo inversiones con cifras cambiantes, que utilizamos los factores. Vamos a hacerlo acá. Entonces ya tenemos la valoración a cifras corrientes, que fue esta, todo el 25%, me da esta tasa y me da una tasa real del 33.65, que es este valor que tenemos acá. Ok. Entonces ahora vamos a tener unas tasas que nos dice el problema. Pues ya nosotros ya hemos podido hacerlo, digamos, despegando de esta manera. Pero lo que vamos a hacer es mirar cuáles son las tasas reales de oportunidad. O sea, esperamos que otra voz. ¿Cuáles son las tasas reales de inflación? Esperamos una inflación alta al comienzo y luego esperamos una inflación baja al final, o se parquea en 4% de ahí en adelante la inflación. Y con eso vamos a tomar nuestra tasa de oportunidad, que dijimos que era 25, y la vamos a volver una tasa real. Obviamente, como aquí está la tasa real y la inflación va cambiando, entonces esto del numerador es constante, pero la inflación no es constante, y al no ser constante la tasa real también nos va a cambiar. Entonces lo que hacemos aquí es convertir esta tasa en tasa real. Fíjense que en el problema pasado la convertimos a una sola vez. ¿Por qué? Porque la inflación era una, la tasa fue una. Aquí no, aquí tenemos que hacer la especificación, o digamos, desplayar todas las tasas en todos los años y hacer la tasa de cada año. Entonces, al hacer la fórmula, pues nosotros tenemos que en cada año la fórmula real será más 1 más la tasa que es esta, 25% con F4. La dividimos entre 1 más la tasa
de inflación de ese año, menos 1. Y ahí tenemos 15.21%. O sea, esa sería la tasa equivalente a esta 25 con esta inflación. Pero como las inflaciones van cambiando, entonces nosotros vamos haciendo aquí el valor de la tasa. Fíjense que nosotros aquí pusimos constante de la tasa del 25, que era constante, que es lo normal. Pues uno dice el 25, pero, o sea, es lo normal que uno diga, hoy sacamos nuestro costo de oportunidad y para adelante va, a no ser que tengan casos especiales. Luego nosotros vamos a hacer un caso especial donde esa tasa va cambiando. Aquí lo que la hace cambiar es la expectativa de la inflación. Como hoy, por ejemplo, si nosotros vamos a empezar un proyecto en el próximo año, pues en ese año esperaríamos una tasa de inflación no más del 3%. Y luego entraría en el 3,5, 4, de pronto se dispara un poquito y luego se estabiliza ahí en el 3,5, que más o menos es lo que se espera en Colombia con unas condiciones normales. Fíjense que entonces, entre más alta sea la inflación, obviamente la tasa real es más baja, o sea, le quitamos a la inflación lo que suben los bienes y servicios y al subir más de ellos, pues nos queda menos rentabilidad, menos ganancia en bienes y servicios. Cuando se vuelve más bajita, pues la ganancia es mayor. Al final de cuentas, lo que hacemos es poner todas las tasas y ya nos dio un problema con tasas cambiantes. Tasas cambiantes. Ya sabemos, con tasas cambiantes hay que ir a los factores para hacerlo más rápido o con tablas de amortización. Pero aquí tenemos otro problema. Las cifras hay que deflactarlas. En este caso nos pusieron ese problema. Entonces vamos a aplicar nuestras habilidades de equivalencia financiera o matemáticas financieras para poder hacer esto de forma deflactada, siendo que la tasa de inflación cambia, siendo que la tasa de inflación cambia. Entonces, ¿qué hacemos? Es como si fuera una serie de datos que están en el futuro y lo vamos a traer al presente con una tasa que cambia. Lo que hacemos es, vamos a tomar el factor para trabajar al momento, traer las cifras al momento cero. Para traer las cifras al momento cero, pues yo no tengo problemas con el factor es 1, pero lo que yo sí necesito es saber cuál es el factor para llevar de 1 a 0, de 2 a 0 y de 3 a 0. Entonces, este factor, que le voy a poner aquí 1, ¿cierto? Me va a servir para hacer la multiplicación, hacer la fórmula. Cuando yo tenga un valor que está en el momento 1 y quiera llevarlo al momento 0, lo debo dividir. Entonces será más 1 dividido entre 1 más la tasa. ¿Qué tasa tenemos? Como los pesos son constantes de momento 0 y nosotros tenemos una inflación del 8.50, entonces tenemos que ponerle este 8.50 de acá. Fíjense, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si yo quiero ver algo que está en el momento 1, puesto en el momento 0, con el poder adquisitivo en el momento 0, lo tengo que ir entre 1 más esa tasa, que es 8.50, y ya, es un futuro en un año que lo devuelvo al primer año. Ese sería el poder adquisitivo. En otras palabras, todo lo que está en el momento 1, yo lo tendría que multiplicar por 0.97 para llevarlo al momento 0. Pero esto siempre es la misma fórmula para llevarlo al momento anterior. Por ejemplo, esto, ¿qué me dice? Si yo tengo una cifra en el momento 10 y la multiplico por este factor, es lo mismo que dividirla entre 1 más la tasa del momento 10. Y la tasa de inflación del momento 10 es 4%. Entonces, cuando lo multiplico por ese factor, me lo adelanta un periodo. Me adelanta al momento 9, del 10 al 9. Y así, realmente inclusive no debería poner el 1 ahí porque lo tengo en otro lado. Aquí no lo necesitamos porque no queremos llevarlo al momento anterior. No queremos llevarlo al momento menos 1. Entonces dejémoslo así, sin llenar. Entonces ahora, el factor que me lleva al momento 0, ¿cuál es? Empiezo con el 1. Lo que está en 1, para dejarlo en 1 deflactado, lo que está en 0, el momento 0, para dejarlo allí en pesos del momento 0, pues es el mismo, lo multiplico por 1. ¿Qué pasa con lo que está en el momento 1? Para llevarlo al momento anterior lo multiplico por 0.217. O sea que, ¿cómo lo formo? Pongo este 1 multiplicado por 0.927. Y esto me da lo que me manda directamente de 1 a 0. Bueno, ya lo decíamos. Pero ¿qué pasa con el 2?
El 2 lo que hace es multiplicar el factor que me lleva de 1 a 0 por lo que me lleva de 2 al anterior, o sea, de 2 a 1. Por lo tanto, este factor que estoy encontrando aquí en esta celda me lleva directamente de 2 a 0. Y así todos los demás. Siempre estoy multiplicando el anterior, que me lleva de donde está 0, por el que me lleva de aquí al anterior. O sea que necesariamente este factor me va a llevar directamente a 0. Profe, Sí, dime, Camilo. una preguntita. ¿Ahí por qué estás tomando la inflación y no la tasa real? Porque O sea, tengo la que... tengo cifras deflactadas. La tasa real es para hacer la valoración. Por ahora estoy solamente diciéndole al problema, sí señor, voy a, digamos así, porque digo, usted me pidió, problemita, que trabajara con cifras deflactadas, pues las voy a deflactar. Y la manera de deflactarlas, así como aquí lo hicimos tan fácil porque había solamente una tasa real, ¿cierto? Que era esta, había solamente una inflación que era esta, pues ahora para deflactar no tenemos un 8%, sino que tenemos una serie de inflaciones y podemos llevarla toda al momento 0, porque estas son cifras deflactadas. Solamente estoy hablando con las cifras. Luego acá ya pues hacemos la valoración, o sea, hay que deflactar la cifra y hay que deflactar la tasa. Ese es el problema. Profe, Sí, dime. es que con la tasa normal ya se tiene la inflación, ¿cierto? Y con la tasa real se está deflactando esa inflación que tú estás tomando, ¿cierto? No No, sé, o sea, uno toma perdóname. Digamos, repito lo que tú me dijiste. Con la tasa normal, si te refieres ahí a asterisco normal, con esa tasa normal estaría valorando las cifras como están. con inflación. Si yo me dicen, no, es que quiero, por ejemplo, en un examen, no, pues claro, no voy a ser tan cruel para ponerle esto en el examen así, pues, es alguna cosita menor. Pero me dicen en el examen, no, es que usted tiene que coger y valorarme con la tasa real, pero la tasa real tiene un problema. La inflación no es constante del 8, sino que es cambiante. Ah, carambas. Entonces viene el problema. Entonces me toca hacer una deflación de las cifras con esta tasa cambiante, que es lo que estoy haciendo acá. Otra cosa es que ya aquí dice la deflación de la tasa, que también es cambiante. Me cambia la forma como yo descuento las cifras, que ya no sale 8% todos los años y lo voy acumulando, sino que tengo que ir acumulando las diferentes inflaciones, estas de acá. Pero luego, cuando vaya a hacer la valoración, fíjate que aquí fue muy fácil porque ya tenía una sola tasita, entonces el BPN con una tasa constante. Pues resulta, si nos pasamos a solamente eso, cifras deflactadas y tasa deflactada, ya tenemos la tasa deflactada. Aquí vamos a tener las cifras deflactadas y todavía no hemos valorado. Ahora las pasamos abajo y ya las valoramos. Pero esto lo único que está haciendo en este pedazo es cogiendo la tasa y poniendo la deflactada. Pues la tasa es deflactada distinta porque cada año cambia, aunque la tasa es la misma, la tasa corriente, lo que está cambiando son las inflaciones. Entonces me da tasas distintas. Y por otro lado, ese hecho de que las inflaciones cambian me hace que yo al calcular las cifras deflactadas tenga que usar diferentes tasas. Y la forma de usar diferentes tasas para llevar equivalentemente a un sitio es usar estos factores, de una forma elegante. Lo pude haber hecho aparte con tablas de amortización, digamos así. Yo no me acuerdo si creo que es que ya tengo tantas cosas, pero en el examen yo creo que les puse algo así. Ustedes hicieron con tablas de amortización, me pareció, no me acuerdo. Pero he visto algo de ustedes que lo hacen con tablas de amortización y está bien, no hay problema. O lo hicimos en los ejercicios de repaso. Entonces también se puede, pero hay que salir. Yo no quiero salir, lo quiero hacer así para que quede todo compendiado ahí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? En este caso, lo único que estoy haciendo es hallando factores que me van a llevar estos valores ya con toda en forma deflactada, o sea, quitando la inflación de cada año hasta el momento 0. Es lo único. Fíjense que entre más allá está mejor. Pero porque aquí yo lo que hice fue, mira, este está muy sencillo, lo elevé al número de periodos. Acá no lo puedo hacer porque es que esto significa que todas las tasas son iguales. La tasa de deflación, o sea, la tasa que me hace equivalente el poder adquisitivo de cada año al momento 0. Pues acá me tocó hacer esto porque estas benditas tasas de aquí son distintas. Entonces, si ya hago el flujo de caja deflactado con estos casos, pues sería el flujo de caja inicial multiplicado por el factor que me lleva al momento 0. Obviamente lo que está en el 1, en el momento 0, pues se multiplica por 1 y los demás cambian. Entonces aquí tengo, fíjense, con estas inflaciones que hay ahí,
este 102 millones ya se vuelve 61 millones en el momento cero. Fíjense que le fue hasta mejor, porque resulta que en este caso que era 8%, esos 102 se volvían 47, porque todos los años lo vamos deflactando. En este caso no, porque claro, al comienzo sí se deflacta mucho, pero al final se deflacta solo un 4%. Entonces, este se vuelve, no se empequeñece tanto. Los primeros, por ejemplo, el primero se empequeñeció más. 46, este primero 50 me dio 46. Aquí como era 8% me da un poco más, 46,200. Aquí me dio 46,082. O sea, hay un poquito más, menos valor porque el poder adquisitivo cambia. Pero claro, este dice, no señor, es que yo soy más realista en estos digamos, apreciaciones, y yo lo que hago es que le digo, mire, las cifras son estas. No es cierto que va a ser 8%, eso es la visión de hoy, pero las cifras van a ir convergiendo hasta un 4%. Y ya, todo lo que hice aquí no fue otra cosa que esto que está aquí. Aquí fue muy sencillo porque era un 8%, aquí me tocó hacer todo esto, poner estas cifras acá, hacer esta parte con las cifras o flujos de caja, y esta parte la hice con la tasa. Esto corresponde a lo que aquí dice, con los flujos de caja en una sola y con la tasa en una sola, también una sola celda. Aquí en un solo rango y aquí en una sola celda. Aquí me tocó hacer todo esto. Y ahora sí, si ya tengo eso, pues yo ya sé, ya me olvido que son cifras deflactadas y yo digo, mi flujo de caja ahora es este. ¿Y cuáles son mis tasas? Son estas que aparecen aquí. Entonces las voy a marcar con un color así tenue para mostrar que estas son las benditas cifras que yo necesito poner acá. Entonces tengo este flujo de caja y tengo estas cifras para hacer la valoración. Entonces, bueno, vamos a hacerla. Yo tendría el flujo de caja aquí, ya lo tengo marcado en rosado allá, sería exactamente este que aparece allí. ¿Cierto? Lo copio todo aquí hasta el momento 10, perfecto. ¿Ok? Luego, fíjense lo que tengo que hacer, el factor AT1, pero ya no tengo que hacer el factor AT1 con la inflación, sino con las tasas, Fíjense que estos factores de aquí, AT-1, lo hice utilizando la inflación, porque estoy deflactando cifras. Aquí ya estoy llevando las cifras al momento cero con unas tasas distintas. Entonces, en este caso, este factor AT-1 de nuevo lo voy a poner ahí como que no lo uso, pero este sí. El que me lleva del 1 al 0, pues será más 1 dividido entre 1 más la tasa. ¿Y cuál es la tasa? La tasa es esta primerita de aquí, que es esta tasa real. Fíjense que ahí ya van las tasas de descuento. Y ya conteniendo ese, pues yo tengo todos los demás. Yo puedo hacer estos factores hasta aquí. ¿Sí? Por ejemplo, este me lleva 1 sobre 1 más esta tasa que me lleva al momento anterior. Ese es un trampolín para ir del momento anterior y entonces ya los acumulo. ¿Cómo los acumulo? Pues empiezo, factor al momento 0 siempre es el que me lleva del 0 a 0 es 1. Pero el que me lleva del 1 al 0 tiene que multiplicar este acumulado de aquí por el que está al lado, por este. Entonces ya dije, claro, del punto 8680 me llevaba del 1 al anterior, que es el 0, aquí está. Pero yo uso la fórmula para extenderla. Ustedes observarán que, por ejemplo, que hace de momento 2, me multiplica lo que me lleva del 2 al anterior, o sea, al 1, por lo que me lleva del 1 al 0 completamente. Y ya, estos son los factores que me llevan directamente del momento actual al momento final. Por lo tanto... Profe, sí. O sea que yo primero tendría que aplicar lo de la inflación para traer las cifras al momento cero y luego ya le aplico otra vez, pero los de las tasas reales para traerlos según el proyecto. Perfecto, ¿Sí? tal cual. Sí, señora. Oh, ya. ¿Por qué así? Porque cuando yo no puedo hacer la fórmula BNA. Yo tengo que llevarlo todo al momento cero y luego sumarlo. Vamos a hacerlo. Aquí tengo más este flujo de caja por el factor que me lleva a 0, ¿correcto? Y luego todo esto lo multiplico y ya tengo todos estos valores. Todos estos valores ya están en el momento 0. Por lo tanto, el BPN será la sumatoria. Por aquí autosuma y le digo súmeme eso. Y obtengo las mismas cifras, el mismo BPN, después de tantas vueltas, 41.590.153. ¿Por qué tengo el mismo BPN? Porque fue lo mismo, la tasa era la misma, las cifras son la misma, lo único que cambió fue la inflación. Entonces yo deflacté las cifras
deflacté la tasa por acá, con esa complicación, y cuando la aplico me da lo mismo que haberlo hecho con cifra constante. Usted mira, ¿para qué hacer todo esto? No, era para conocer. Porque aquí pues compliqué el asunto, pues para que como ya somos tan duchos en equivalencia financiera, pues mostrar, y miren que da lo mismo. La TIR de esto, sí, no sé, la TIR habría que hacerla con el flujo de fondos deflactado, que sería más TIR de estas cifras de aquí, de los flujos de caja iniciales. 25.42 es esta TIR que ya no nos da la tasa real acá, pero esta tasa habría que, debe ser mayor, esta tasa se compara, debe ser mayor que los y asterisco. Cuando vemos esta TIR en 25 y pico, es la tasa con los flujos deflactados de esa manera, y vemos aquí que todas las tasas están entre 15 y 20, pues ninguna está por encima de esta, por lo tanto, esta TIR nos dice que es el proyecto factible. Claro, aquí... Profe, sí, dime. Qué pena la interrupción, tengo una pregunta. Si hipotéticamente nosotros no tuviéramos lo corriente, sino solo lo deflactado, y nos diera una TIR, digamos, de 16 o algo así que estuviera intermedio entre los valores, ¿eso sería factible o no factible o hay qué? Por TIR no puedo mirarlo, tengo que ir al BPN. Oh, ya, perfecto. O sea, voy al BPN Lo para vamos a saber hacer realmente. en el ejercicio, sí, ahí sí, ya. Cuando tengo varias TIR, inclusive puede ser deflactada o no deflactada, tengo varias TIR, y luego, por ejemplo, tengo TIR, tengo varios y asteriscos, por ejemplo, el más alto es 30, luego tengo 25, 20, 18 y termina en 15. Y hago la valoración, y por la TIR me da, por ejemplo, 22,5, pues está en el medio de esa serie. Yo no puedo decir, porque depende de cómo estén distribuidos los flujos de caja, cuáles están dando más hacia el lado de mayores tasas. Y entonces lo único que tengo que hacer es BPN. Ahí sí no puedo hacer la TIR. Y lo vamos a ver en el ejercicio. Hay un ejercicio que es continuación o adición sobre el que hicimos en la clase pasada, en donde nosotros vamos a ir calculando los costos de oportunidad año por año, porque van cambiando. No lo vamos a hacer deflactado, lo vamos a hacer así normalito. Pero ahí hay que aplicar factores nuevamente, como en este caso. Y cuando vamos allá a la TIR, se van a dar cuenta que esa TIR no está por encima, sino que está dentro de los flujos. Entonces, adentro de las tasas. Entonces uno dice, bueno, nada, BPN. Entonces BPN nos va a decir si es factible. Vale, bien. Muy bien la pregunta. Esto es pues esa complicación tan grande, pues que tocaba mirarla aquí con ustedes y yo conjuntamente para poder tener esa noción, ¿vale? Bien, voy a guardar y luego vamos a hacer el siguiente ejercicio. Guardar como, entonces está aquí y lo vamos a poner aquí. Profe, ¿esto es algo común? O sea, comúnmente, digamos, en las empresas se aplica esto de las deflactadas, pues para tener en cuenta la inflación, o normalmente los proyectos se ven desde el punto de vista corriente. Nada, corriente. Esto es casi imposible verlo, casi que no se ve. Como les dije, no sé cuántas evaluaciones he hecho y solamente una vez me tocó, pues por simplificación, tampoco es cierto que si usted no lo lleva a cifras constantes, tendría un problema. No, usted puede decir, todo está conectado con la inflación, como vamos a ver en el próximo ejercicio, y lo hacemos con cifras corrientes, no constantes, tranquilamente, y no pasa nada. O sea, si usted quiere obviar esto como un dominio, lo puede hacer, no hay problema. En las empresas esto no. Es más, es por si acaso alguno de esos estudiantes que fueron acuciosos están trabajando allá y le presentan, y cuando usted dice, uy, ¿eso qué es? Ya saben que había una cosa que era así, que eso hay que hacer unas conversiones y listo, eso es manejar mucho pues el concepto de valor del dinero en el tiempo. Hay que ser sincero, yo siempre he defendido esa parte que llamamos de matemática financiera, valor del dinero en el tiempo, de que en pregrado se dé en dos aristas, una que es pues, conceptual y la otra que es aplicativa, digamos una en administración financiera y otra en teoría de inversión. Pues bueno, eso es, porque es que yo no sé si eso seguirá, porque hace mucho tiempo está así, yo lo propuse y está así, pero si no sigue, lástima, porque hay que estar muy reforzados allí. Los que
digamos, hacen todo este poco de cosas bien y todo eso, lo que manejan es la equivalencia financiera, la manejan al pelo. Lo he visto, por ejemplo, en estudiantes de maestría. Entonces hay gente, 1 o 2, por ahí en cada curso que manejan esto al pelo. Entonces ellos, no, pues se dan un baquete porque pueden hacer modelitos, pueden hacer muchas cosas con mucha propiedad. No más, eso es. Pero la respuesta es no. Y si hubiéramos podido obviarlo, o sea, si quisiéramos obviar algo de aquí, pues obviamos esto. Lo que pasa es que me parece que no es justo, si tenemos el tiempo, de mostrarles esto. Pero tranquilos, ahí no los voy a aconchar con esta parte. Quiero que se entienda, que quede esto allí. Ojalá bajen esos ejercicios y los guarden en alguna parte. Puede que les sirva en algún momento. Que no los cojan de sorpresa. Y algunos, yo sí he tenido estudiantes pues que se van por este lado y son muy hábiles con todo esto, y ellos pues esto lo podrán usar en sus valoraciones cuando todo va conectado con una sola tasa de inflación. Dime, María Melissa. Profe, qué pena. No sé, Melissa. ¿Será que Daniela. nos puedes volver a mostrar, porfa, cómo sacaste el BPN en el segundo ejercicio, en la segunda hoja? Sí. Claro. Vamos a volver. Tomaste. Fíjate que lo que hice fue aquí, bueno, primero traje el flujo de caja, ya me olvido, ya sé que es este, yo lo marqué en rosadito para traerlo aquí y ya sé que las tasas son estas, ¿cierto? De hecho, yo lo que debía hacer es haber traído las tasas. Voy a hacer eso. Voy a insertar aquí, ¿cierto? Voy a correr esto para acá, si lo puede correr, sí. Eso, qué bien. Vamos a correrlo un poquito, eso. Y vamos a traer estas tasas para acá. Entonces voy a tener esto, copiar, pegar aquí. Yo creo que era lo mejor, así se ve mejor. ¿Ok? Entonces ahora copio y lo paso con numéricos. Eso, ya lo tengo. ¿Sí? Porque solo fue esta. Entonces, vamos a copiar esto. No, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer aquí más este valor de acá. Y luego sí lo lanzamos hacia acá. Bien, eso fue lo que hicimos. Ahí tenemos flujo de caja y las tasas. Cuando lo tenemos, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el factor AT-1. Ya no lo voy a tener de acá, lo voy a poner desde aquí. Este 1521 lo voy a tomar de aquí al lado. ¿Sí? Así lo hago. Como tengo el flujo de caja y la tasa, pues por ahora voy a trabajar con el factor de tasas. Aquí está 1 sobre 1 más I, que es este. Y con esto hago los demás. Ustedes ven que el factor AT-1, que eso no importa, es un trampolín, pero nos importa solamente para poder formar la serie, está ahí. Siempre con este, lo llama factor AT-1. Me llevaría lo que está en el momento cualquiera, en este momento, al momento anterior. Y ahora sí, armo mi serie de factores que me llevan al momento 0. Empiezo con 1, que está en 0, se queda en 1 porque todo lo que está en 0 multiplico por 1 y queda inalterado. Lo que está aquí, ¿cómo lo hago? Multiplico 1 por ese factor y ya. Y siempre todo va así, multiplico el anterior por el factor que está al lado. ¿Qué interpretación tiene? Esto dice, mire, para llevar del 2 al 0 directamente tenemos que multiplicar por 0.74. Ahora, para llevar del 3 al 2 tengo que multiplicar por 0.85. Entonces, llevando del 3 al 2 por 0.85, lo multiplico por el que me lleva del 2 al 0 y ya me queda un factor que me manda directamente del 3 al 0. Ahí está todo. Y todo está así. Fíjense que este factor tiene que ir siempre disminuyendo. Cuando ponemos aquí los daticos, entonces, ¿ahora qué hacemos? Aquí formamos el flujo de caja ya todo puesto en el momento 0. Entonces, aquí tenemos este valor. Entonces, este sería el flujo de fondos netos. Vamos a ponerlos en T igual a 0. En T igual 0. Para que se vea mejor. Ya todos los tenemos en T igual 0 porque hemos multiplicado el flujo de caja que está en ese momento por el factor que me lo lleva directamente al momento 0. Entonces, cuando tengo el BPN, ya no tengo que hacer BNA porque ya los tengo todos en el momento 0 y como todos están en el momento 0, ya los sumo. Y al sumarlos, pues me da este valor. Me da este valor. Ese es el punto. Y obtenemos el nuevo BPN. ¿Ya? Bueno, gracias, profe. Sí, eso fue. Muy bien. Entonces, de nuevo, vamos a guardar este archivo. Guardar como.
aquí y le hacemos SLN. Reemplazarlo, sí. Listo. Bueno, con esto voy a hacer un repaso, lo que llamamos los tips o las noticas, las ayudas mnemotécnicas que uno tiene que tener para hacer su llenado de cifras. Y hemos hecho, ¿qué? Hemos hecho inversión, hemos hecho cierre de proyecto con valor de continuidad fundamentalmente, sin valor de continuidad también. Hemos hecho el flujo de caja con el proyecto grande que hicimos la vez pasada. Y por último, en el flujo de caja hay un paréntesis que fue trabajar el flujo de caja con cifras constantes que, como les digo, no es común. Es algo que se podría obviar. Si alguien me dice, ¿qué va a sacar del curso? Esto. Pero me parece que podríamos aprovecharlo, sobre todo que ustedes ya hicieron mucho hincapié en la equivalencia financiera. Bueno, entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacer ese resumen. Entonces, aquí lo tengo, donde está cifras del proyecto TIPS. Esto está también allí, está dentro de las presentaciones del módulo, pero también creo que sí, está presentado en un video aparte. Pero bueno, aquí lo dejo en la grabación por si alguien lo quisiera mirar también desde la clase. Con todo lo que hemos hecho, nosotros podemos decir, mire, consideraciones o ayudas para encontrar cifras de proyecto. Las cifras de proyecto son inversión, flujo de fondos neto, la vida del proyecto que tiene que ver con el proyecto, con el cierre, o sea, si realmente el proyecto se liquida o se perpetúa. Y el costo de oportunidad que por ahora no lo hemos tocado, es capítulo aparte. Para la inversión nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que considerar el capital de trabajo, que es importante, y el capital de trabajo siempre debe estar al comienzo de cada periodo. Por lo tanto, este capital de menos 5.000, que fue la clase pasada, nos servía para atender estas ventas de 26.000. ¿Qué sucede? Que si yo quiero ahora proyectar el capital de trabajo para las siguientes ventas, lo debo hacer proporcional. Entonces, este 6.038 será el capital de trabajo que me atiende las 32.542 del segundo año, porque está en el momento 1, ahí empieza el segundo año. Y esto como lo mismo, este 6.900 me da para el momento, para el año 3. Empieza el año 3 en el momento 2 y termina en el momento 3, pues justamente me va a servir allá. El equipo y el capital de trabajo deben disponerse antes de comenzar el periodo operativo. Eso ya lo habíamos establecido, ustedes me lo habían hablado. Pero, ¿cómo se calcula? El primero, pues es un dato que entra desde afuera, entra desde las consideraciones iniciales. En el libro dice cómo se puede calcular. Pues es muy sencillo, uno lo puede calcular en base 0 o lo puede calcular haciendo la relación como se hace aquí también año a año. Miren esta relación. Ese 6.038, ¿cómo se obtuvo? Ese 6.038 sencillamente tomó los 5.000 y los dividió entre 26.950, ¿se acuerdan? Para ver cuántos pesos de capital de trabajo por peso de ventas tenemos. Y eso al final lo proyecto, lo llevo a las nuevas ventas. Por lo tanto, cuando digo que necesito 6.038 es que estoy, digamos, aceptando esta razón, 5.000 sobre 26.950. Cuando uno hace el capital de trabajo, también lo hace de esa misma manera. Digamos que si este fuera el capital de trabajo de la empresa y este fueran las ventas del proyecto, uno hace eso. Capital de trabajo de la empresa, ¿cuánto necesita ahora? Tanto. ¿Cuáles son las ventas? Tanto. Y las ventas del proyecto van a ser esta. Entonces lo calcula desde acá. Pero bueno, ahorita entró como un valor puesto allí. Estaba narrado en las cifras y por eso vale ahí. Pero se hace más o menos igualito, de la misma manera con empresa. Pero ya estando adentro, ya uno puede calcular todas las cifras de esta manera, con esta proporción que hay allí. La necesidad de capital de trabajo en un periodo es proporcional a las ventas de dicho periodo. Y como debe estar al comienzo, por eso lo tenemos así. Entonces, este 6.038 usa esta fracción y luego proyecta estas ventas. Por lo menos, por lo tanto, fíjense que aquí usamos los tres periodos. El que está en el 0, el que está en el 2, el que está en el 1. ¿Vale? Bueno, eso lo tienen ahí. ¿Qué otra cosa tenemos? La inversión no es todo lo que necesita de capital de trabajo, porque ya hay un capital de trabajo allá. Fíjense que las ventas aumentaron, entonces lo que hay que aumentar es el capital de trabajo. Y ese aumento es el que significa una variación, o sea, significa una
erogación o a veces si disminuyen las ventas, pues va a entregar, no significa un ingreso. Entonces mire que este 1038 fue la diferencia entre 6.038 y 5.000. Los 5.000 ya estaban, cuando en el momento uno necesitamos tener 6.038 de capital de trabajo, pues ya teníamos 5.000 que venían dando vueltas ahí. Lo único que debemos poner 1.038. Eso es importante y eso, capital de trabajo a veces tiene problemas. La gente muchas veces calcula sus proyectos, inclusive llaman al consultor cuando el proyecto ya está en marcha y resulta que el consultor se da cuenta si es un proyecto normalmente personal, que la gente lo que hizo fue pidió un préstamo para la inversión y el capital de trabajo le olvidó. Y ahí hay un problema grande, porque a veces el capital de trabajo supera en la misma inversión en activos reales de equipo. Pues. En el caso pues, de cosas pequeñas, pues cuando son empresas ya medianas a grandes, pues tienen su equipo de trabajo y no pasa esto normalmente. Pero en las empresas familiares sí tienen ese problema y siguen con problemas en capital de trabajo, ahí necesitan mucha asesoría. Pero bueno, este es el caso. Por lo tanto, la inversión en capital de trabajo va a ser 1.038 y no todo. Pues 1.038 que es 6.038. Profe, Sí. en nuestros ejercicios, yo me acuerdo que esto más o menos lo mencionamos el lunes, pero no me acuerdo exactamente, pero creo que era algo así como que en nuestros ejercicios no puede sobrar capital, ¿cierto? O sea, no nos puede dar eso positivo. O sea, no tendríamos inventario ni... No, sí puede dar, sí puede dar. ¿Se acuerda que nosotros vimos que al final el proyecto, a los 10 años, si uno lo hacía, el requerimiento era 0. Y como teníamos como 10.000 metidos, entonces nos los devolvía. De hecho, hicimos ahorita lo vemos, hicimos un ejercicio que aquí lo traigo también, traigo el resumen para decirle que si el proyecto finaliza, el capital de trabajo invertido es positivo, o sea, nos entrega, el proyecto dice, tenga, esto lo tenía metido usted, tenga, y lo devuelvo porque ya me voy, chao. Sí, lo recuperamos, ¿no? En el último Sí, periodo. en el último periodo, sí. Pero en la mitad no podría funcionar. Sí, puede funcionar cuando bajan las ventas. Eso pasa, por ejemplo, en una empresa, normalmente en las minas, concesiones de minas, uno hace un proyecto y el proyecto le dice, mire, usted va a empezar y mientras llega a cierto punto, el primer año la explotación es muy poca, el segundo año va aumentando y llega por el tercer año donde está en pleno y sigue en pleno y por allá, si es por 10 años, es porque no hay más y llega en el momento 8 y empieza a bajar las ventas, entonces usted va recuperando el capital de trabajo. Puede dar positivo. Digamos, si aquí fuera 5.940, ya, ¿por qué? Porque las ventas hubieran sido menores que en el año pasado, pues el capital de trabajo también se entrega, se devuelve, ¿sí? Se devuelve. No, un poco, no todo, pero se devuelve exactamente la diferencia. Por ejemplo, si aquí fuera 5.940, nosotros hubiéramos tenido 60 y 38, 98 positivo aquí. Sí, puede pasar, no hay problema. Entonces corresponde a la necesidad incremental. Si el incremento es negativo, pues porque las necesidades son menores, pues el incremento es negativo. Si hay un decremento, entonces le devuelve a uno el capital de trabajo. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos el caso de que el proyecto se cierra, como en este caso, que también lo vimos. Y en este caso, fíjense que en el último momento, como va 5 años, en el momento 5 no hay que meter nada porque ya se acabó el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos la inversión en capital de trabajo necesaria en el momento 5, pues es negativa, porque el capital de trabajo necesario es 0. Y entonces el flujo de caja siempre lo miramos así. Inversión total. La inversión es inversión en equipo más inversión en capital de trabajo. Aquí tenemos que meter, aquí lo hice todo positivo, pues debía haberlo hecho para conservar la línea todo negativo y me da positivo, pero aquí lo hice como ya con el título inversión, la inversión positiva aquí, que es una erogación, pues por tal explicación. Entonces, ¿qué hicimos? Aquí lo que hicimos fue meter los 500 millones, luego 50, luego 55, 61, 67, y al final es 0 menos 732. 61 es 666 menos 605, me da 61. Y así, todos corresponden a mirar en ese momento qué necesito y cuánto venía. Como aquí en este momento necesito 0 y venía de 732, pues me da 732, que son necesidad negativa, o sea que es una entrega de inversión total, sin considerar el signo como inversión, pues es esta. Quiere decir que tengo que meter dinero desde afuera hasta el momento 4, pero en el año 5 voy a tener ese retorno, 732. Cuando el proyecto finaliza, como decían ustedes, el proyecto le devuelve a uno el capital de trabajo.
Un momentico, por favor. Entonces, ahí tenemos ese 0. No se requiere capital de trabajo para el siguiente periodo, ya lo dijimos. Como no se requiere capital de trabajo para el siguiente periodo, ese se recupera inmediatamente al finalizar el proyecto. ¿Ven? Entonces, cuando un proyecto se cierra por liquidación, capital de trabajo se recupera al final de la vida del proyecto. Lo mismo que el valor de salvamento del equipo. En este caso no hay valor de salvamento, no decía, se suponía que el valor es 0. Normalmente puede ser valor 0 porque uno, aunque sea, lo puede vender como chatarra al equipo, pero el desmonte del equipo tiene un costo. Entonces muchas veces ese costo se compensa con ello. Listo. Bueno, por ese lado, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos la inversión. A ver, cuando un proyecto se cierra por valor de continuidad, no se recupera ni el capital de trabajo ni el valor en equipo. Aquí está. ¿Se acuerdan lo que a ustedes me recordaban ahora? Que en el momento 10 el proyecto sigue. Entonces, si el proyecto sigue, yo no puedo decir como yo voy a calcular mi proyecto hasta el momento 10 y luego calculo el valor de continuidad. Eso es importante porque hay gente que dice, yo voy a calcular mi proyecto hasta el momento 10 y no me calcula el resto. No. Si el proyecto sigue, valor de continuidad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí me daría con los datos, me daría 0, porque siempre uso para el capital de trabajo el siguiente año. Entonces me toca en el siguiente año proyectar cuánto sería el flujo de caja y cuánto serían las ventas y todo eso del siguiente año, como lo hicimos en el caso anterior. De recordar eso. Nunca se recupera. Si es un proyecto perpetuo, pues se va a perpetuidad y pues nunca, el infinito, pues no lo consideramos acá como para traerlo a presente. ¿Cómo lo descontamos? 1 más i a la infinito, pues eso me da infinito, entonces el descuento, o sea, trae todo eso a presente me daría 0. Bueno, recordar que la liquidación se da con corta vida, o sea, si el proyecto tiene menos de 25 años, pues uno lo liquida, pero si va más de 25 años, déjelo ya perpetuo, que le sale más fácil valorarlo así. ¿Cómo son las cifras? Pues normalmente uno en continuidad hace el valor de continuidad si el flujo de fondos del momento 11, si uno lo hace hasta el momento 10, que es lo normal, es el que encontró en el momento 10 cifra por cifra multiplicado por 1 más el crecimiento. Recuerden que ya tuvo que haber encontrado un crecimiento más o menos constante. Y luego el valor de continuidad aplicando la fórmula de perpetuidad de un gradiente geométrico es el primero de todos los montos dividido entre la tasa de oportunidad menos el crecimiento. Y esto me da, como este está en el momento 11, el valor de continuidad me da en el momento 10. Y ese valor de continuidad también significaría el precio de ese proyecto en el año 10. Al final del año 10 yo lo podía vender por ese valor. Podía hacerlo en otro año también. Yo podía mirar de ahí en adelante. Cuando uno hace una valoración de una empresa, un proyecto, cuando ya está en marcha, uno dice, no mira para atrás, uno mira es para adelante. Pone los flujos de caja para adelante. Claro, para ponerlos habría que pues contar con cifras de atrás y mirar si cómo es la tendencia y cosas de ese estilo, pero no vale lo de atrás, vale ya de ahí en adelante. Entonces uno se para ahí y lo mira. Y aquí lo que estamos haciendo es parándonos en el momento 10 y mirando qué hay de ahí para adelante. Decimos eso, puesto en el momento 10, tiene este valor. Esta es la forma de calcular los montos, los flujos de caja, que es un PIG. Y luego aumentamos la depreciación, que le habíamos quitado arriba para aumentar los costos y disminuir la utilidad gravable. Y luego, como lo quitamos acá, digamos, fue negativa la depreciación, fue un flujo negativo teóricamente y no es un flujo de erogación, la debemos devolver. La depreciación, repito, no es una dádiva, es que la depreciación la gastamos, justo el dinero fue gastado en la inversión, hay una inversión, pero en la inversión no hay descuento. Uno compra una máquina y uno dice, vea, compré esa máquina en 100 millones, Estado, por favor, gasté 100 millones, usted no gastó nada. Usted tenía 100 millones en el banco, ahora tiene 100 millones menos, pero esa no la ha desempacado, tiene 100 millones. Dentro de un año ya le concedo que usted se ha gastado un poco la máquina, esa es la depreciación. Y los pagos de capital, que son una partida que no afecta el estado de flujos de fondos, pero no afecta el PIG, o sea, no afecta las ganancias porque uno no ha ganado nada. A mí me prestan un dinero y no he ganado nada. Y cuando lo pago, pues no he perdido nada porque me lo habían prestado y lo debía. ¿Qué es lo que yo realmente pierdo o erogo? El gasto, y el gasto son los intereses. Ahora, los intereses ya están acá, por lo tanto yo no los vuelvo a considerar, están aquí ya y son un gasto, están como gasto. Pero ese pago de capital no estaba ni cuando entró ni cuando salió, entonces me toca decir, pero es que los pagos a capital, recuerden, cuando yo pongo la inversión, es la inversión que pone la empresa, y el resto, ¿quién lo puso?
pues préstamos. Y los préstamos hay que pagarlo. Entonces usted, proyecto, yo miro qué pasa con mi plática, pero recuerde, usted como es el causante de esos préstamos, usted tiene que pagarlos. Como si sus papás le dijeran a usted, bueno, mijo, hasta el bachillerato le gasté. De ahora en adelante usted va a pagarse, pero como usted no tiene plata, yo le voy a pagar la universidad, pero usted cuando esté trabajando va a tener que ir pagándome, devolviéndome eso y con intereses, ¿no? Pues podría ser ese caso, que es cuando no opera su papá, sino que opera ICT. ICT le dice, yo le presto y usted después me devuelve. Es básicamente lo mismo. Y eso es flujo de fondos. Este es el estado de resultados y luego viene el ajuste que aparece aquí. ¿Okay? La depreciación, lo que les decía, y tenemos esa parte. Y por último, lo que vimos ahora sobre cifras corrientes y cifras deflactadas. El proyecto a cifras corrientes, pues da el mismo BPN que si lo lanzamos con cifras deflactadas. Pero tener cuidado que en cifras corrientes tenemos una tasa y en cifras deflactadas tenemos una tasa que también hay que deflactarla. Eso es. Bueno, ¿qué más aquí? Eso eran los tips. Ya visto esto, vamos a hacer la última aplicación de todo esto para englobar y hacer también el link con lo que sigue, que es el costo de oportunidad. Para ello, vamos a hacer el segundo ejercicio que está planeado para hoy, para mirar cómo se ataca ese problemilla. Entonces, está ahí puesto, yo creo que lo tengo aquí. Es el caso de la indecisión de Johnny. Está ahí puesto, es el segundo ejercicio, y ahí voy a hacer hasta cierta parte, y después ustedes van a hacer un ejercicio que lo pueden hacer, lo van a hacer por equipos, como un cuisecito, pues para que todo el mundo saque 5 y verán que es muy sencillo. Dice así, Johnny sé qué hacer aquí, es un amigo suyo que le comenta sobre sus planes de vida. Piensa emprender su futuro en el exterior dentro de 5 años, cuando deje en norma unos asuntos personales, además de terminar su programa de maestría que pronto comenzará a cursar. Se va dentro de 5 años. Johnny se encuentra un tanto desalentado porque su ilusión de ser empresario, adquiriendo un negocio en marcha, se está desvaneciendo cuando valora negativamente la oferta de adquirir en 40 millones de pesos un reconocido centro de copias, fotocopias, ahí va la copia. Este negocio que tiene en promedio, vende en promedio 10,000 copias diarias y esta cifra es estable para el futuro. El precio actual en promedio es 60 pesos por unidad, pues ese es el precio para el primer año, si usted lo compra hoy, primer año de operación es 60 pesos por unidad, entre los descuentos y que cobra 100 por la fotocopia, pues le da esto. Este precio se actualizará al ritmo de la inflación cada año, eso es obvio, es racional. Los costos de arrendamiento del local, operador y ayudante son los costos fijos, suman 3 millones de pesos, eso son todas las partidas fijas por mes, hoy por hoy. También se espera que se actualicen al ritmo de la inflación, lo cual es también muy racional. El proveedor de la fotocopia le cobrará el primer año 45 pesos por cada copia vendida. O sea, fíjense que ya las fotocopias no son de una máquina que es suya y de un papel que usted compra, sino que el papel, la máquina, las tintas, se los paga a un proveedor como el que tiene la universidad. La universidad no tiene nada de eso ahora. Hace mucho tiempo, cuando yo entré a trabajar a la universidad, cada profesor tenía su impresora, por ejemplo. Ahorita nada de eso. Las fotocopias y las impresiones las cobra la Texa. Entonces, en cada departamento hay una fotocopiadora, impresora grande, y todo lo pone a Texa, y con el contador es que ella cobra. Así pasa aquí. Este señor digamos, el negocio lo único que tiene de contrato con el proveedor y le cobra a todo costo 45 por cada copia vendida. Este contrato dice que se actualiza también al porcentaje de la inflación. Por otro lado, Johnny tiene una oferta de su tía para colocar el dinero, supuestamente él debe tener los 40 millones de pesos, en una tipografía. O sea, la tía sí tiene su tipografía ya en San Nicolás y está produciendo, necesita capital y dice que ella le da un 15% sobre la inversión, pero no es un préstamo, es una especie de accionista preferente. O sea, entra a participar, como dice la acción, esto es como un accionista, pero la verdad es que deja de ser accionista en el momento que ella le devuelve el dinero. Pero además le está diciendo, yo le voy a dar sobre su capital un 15% de rentabilidad. Esto es para que sea ese el costo de oportunidad. O sea, si él no pone el dinero en la fotocopiadora y va la copia en ese negocio,
pues lo pone donde su tía y gana el 15%. Pero él quisiera tener un negocio propio en vez de dárselo a la tía y pues queda como sin hacer nada, muy desocupado. Dice, pensando usted que su amigo debió proyectar cifras cerradas, te pregunta cuáles cifras consideró, por ejemplo, para la inflación. Y él dijo que 4% en promedio y los impuestos dijo que 33%. Y usted dijo, hombre, pues esto es racional, vamos a ver qué pasa. Pero adicionalmente su amigo le dice que si entra en el negocio del centro de copias, puede tomar un préstamo por 20 millones en su banco proveedor de servicios a una tasa del 17% efectiva anual. Sobre el negocio, pues le va a prestar eso el banco. Entonces él dice, ¿y esto cómo lo valoro? Sin costos de manejo. Digamos que el banco le dice a todo costo yo le cobro el 17%. Este préstamo lo va a pagar en cuotas fijas mensuales por 2 años. Él cree que esta tasa no le conviene porque es mayor que la que puede rentar el negocio de su tía. Dice, pues yo para qué voy a pagar el banco 17% si compro el negocio, me presta los 20 millones, me van a soltar 20 millones míos que los voy a poner al 15% de mi tía. Entonces yo le doy al banco 17 y mi tía me paga 15. Eso no tiene, él dice, eso se lo comento pues a usted, pero pues para que me diga si sí o si no, pero pues ya sé que no. Dice, usted va a hacer los cálculos que debió haber hecho su amigo, yo ni sé qué hacer aquí, es su amigo, para ver cómo está este proyecto. Entonces, con esta narración, nosotros nos vamos a hacer el llenado de los datos. Obviamente, pues esto es muy sencillo, es muy sencillo, más sencillo del que vimos en la clase pasada. Vamos a hacer el llenado. Fíjense que aquí está la inflación, todos los datos. Miren cómo se vuelve esto de chiquitico. Los datos son la inflación, los impuestos, la inversión 40 millones, la demanda son 10,000 unidades por día, el precio va aumentando al ritmo de la inflación, por lo tanto el segundo año será esto multiplicado por 1 más la inflación, y la inflación que uno usa siempre es la del año que está evaluando, no la del año pasado. Hace 30 años usábamos la del año pasado, ahorita no. Y esto lo podemos proyectar por los 5 años que va a estar Johnny al pie del negocio, después él se va. Entonces aquí tengo el costo fijo también se actualiza al ritmo de la inflación. 1 más la inflación de este año, del año en que estamos. Ave María. Es que este 8. Ok. Ahí va aumentándose, entonces proyecta sus 5 añitos, ¿verdad? El costo variable, no hay necesidad de estimarlo porque ya está dado. Cada año va aumentando al ritmo de la inflación. Suponemos que apenas está empezando el año, 1 más 4%, ¿correcto? Y esto lo vamos proyectando hasta el final. Muy bien. Ya hicimos la proyección de los datos, facilito. Nosotros nos demoramos como 1 hora para hacerlo. Aquí ya lo hicimos porque era sencillo. Quería mostrarle unas cositas ahí leves. Segundo, la inversión. Entonces voy a hacer el flujo de caja de la inversión. ¿Qué hace el señor? Pues paga el negocio. ¿Cuánto paga? 40 millones. Inmediatamente el flujo de caja de la inversión es 40 y no hay más, aquí no paga más. Y capital de trabajo, pues resulta que la fotocopiadora no tiene capital de trabajo, porque él pues le pagará, fíjese, el arrendamiento lo paga al comienzo, pero el señor, el operador lo paga al final. Pero además él está recibiendo las copias en cash, o sea que posiblemente él va a tener dinero para poder pagar el arrendamiento del comienzo y todo lo demás al final. Vamos a suponer que, y como es cierto, el capital de trabajo es 0. Y como algunas veces les decía, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de las empresas de ventas, supermercados, pues grandes superficies, el capital de trabajo es negativo. O sea, ellos en vez de requerir capital de trabajo, lo que hacen es soltarlo. Un almacén como el Éxito o la 14, ellos le dicen a sus proveedores, yo le pago en 90 días, pero ellos venden de contado. Entonces, así sea por tarjeta de crédito, venden de contado. Se paga inmediatamente. Entonces, es un excedente que tienen. De ahí sacan los costos de nómina y todo esto, pero ese efecto de poder pagar las mercancías 90 días después ya se quedan acumulando todas las ventas diarias multiplicado por 90. Pues son, por ejemplo, el Éxito, que es la cadena más grande. Yo les decía, hace 10, 12 años vendía $1.000.000 por minuto en Colombia. Multiplíquenlo por todo ese tiempo. Entonces, multiplique ese $1.000.000 por minuto por los 60 de 1 hora, por los, no sé, 10, 15 horas y 900 millones, casi 1.000 millones
por día por los 90 días, entonces ya son 90.000 millones, estamos hablando de hace 15 años. Hoy pueden ser tranquilamente 500.000 millones. ¿Qué hace con 500.000 millones una empresa que le están sobrando? Porque él no va a decirle, proveedor, venga, es que yo ya tengo la plata y yo le voy a pagar dentro de un mes, pero le pago ahora. No, él espera hasta el último y hasta más. Entonces ese dinero le está sobrando, entonces dice, pues yo me cubro con 500.000 millones, dejo 50.000 millones para cualquier emergencia y me voy a hacer una inversión permanente que tranquilamente puedo invertir 400.000 millones, 450.000 millones, y eso es una inversión muy, muy fuerte. Es un centro comercial del tamaño del que tenía la 14 en Bogotá, que se vendió hace como un mes en eso, más o menos, en casi medio billón de pesos. Bueno, entonces eso se puede hacer. Pero en este caso, pues más o menos compensa uno con otro, vamos a suponerlo, entonces no hay más flujos de capital aquí. De hecho, no tiene que invertir más porque si la máquina se desactualiza o se daña, la máquina fotocopiadora, pues el proveedor tiene la obligación por contrato de reponérsela. Bueno, esto es. Entonces ya ceros allí y ahora sí vamos a hacer el flujo de caja de la operación. Normalmente uno pone la demanda en unidades por año, siempre lo pone aunque no vaya a operar esa cifra, después la pone para información. La demanda de unidades por año son las 10.000 por día por los días del año. Vamos a poner 300 días del año. ¿Por qué? Los 300 días del año son 365 días que tiene el año, menos 51 festivos, 51 domingos, menos los festivos, que pueden ser 14, 15, o sea, ahí está más o menos 365 menos 65, 300.000 días. 300 días. Por los 10.000 vende estas unidades. El precio por unidad lo tenemos acá, es de 60 pesos hoy. Y las ventas, pues serán los 3 millones de unidades que vende por año por los 60 pesos. O sea que estamos hablando de 180 millones de pesos. ¿Ok? El costo fijo, pues será el costo fijo 300 por mes por 12 meses, pues tendría 36 millones al año. El costo variable, pues es 45 pesos por las 3 millones de unidades que vende al año. Y el costo total, pues tendría que sumar el costo fijo más costo variable. Y no hay más costo, ¿cierto? ¿Qué es esto? Por lo tanto, la utilidad operativa sería las ventas menos el costo total. Fíjense que tanto que vende y apenas se gana 9.000. La verdad es que lo que se paga por fotocopiadora es muy, muy poco. Quizás había que revisar esto o está cobrando muy barato. Pero bueno, 9 millones al año vendiendo 180 millones, pues es poco, la verdad. Pero sigamos, los intereses. ¿Cuánto paga intereses? Nada, porque no hay, perdón, estoy con cero. No hay deuda. La utilidad gravable entonces será los 9 millones menos los intereses, lo ponemos así aquí. Y los impuestos serán los 9 millones que es la utilidad gravable multiplicado por la tasa de impuestos que él dijo que eran 33 y que nos parece que está bien estimada. Por lo tanto, la utilidad neta que le va a quedar a este señor en el año es esto menos los 2.000. O sea, tenemos 6.030 millones de utilidad neta. Bien, pues parece poco, pero sigamos. La depreciación. ¿Cuánto era la depreciación? ¿Alguien me dice? Pero, porque no hay... Bueno, muy bien, 0. Vamos a empezar a poner punticos para el examen. 0, porque no hay nada, no tiene nada. De hecho, el local no es de él. La máquina tampoco, entonces 0. Los pagos de capital, 0, porque no hay préstamos. Y por lo tanto, el flujo de fondos de la operación serán la utilidad neta, que son 6.000, sería más la depreciación si la hubiera, menos los pagos de capital si los hubiere. Pero no hay, lo ponemos así. Y todo esto ya está formulado, lo podemos llevar para todos los años y tenemos esa parte. Aquí me puso inteligente y me puso unos valores, pero no son ceros.
Todo lo demás 0, muy bien. Esto es error de formato, por lo tanto, omitimos ese error ya. Entonces, el flujo de fondos neto, ¿qué es? Llegamos y sumamos algebraicamente las erogaciones de la inversión con los ingresos netos de la operación. O sea que tenemos 40 de inversión y tenemos todos los datos acá. Muy bien, listo. Ahora, vamos a valorar esto. El costo de oportunidad. El costo de oportunidad es 15. ¿Por qué es 15? Porque es que si no pone la plática ahí, el mejor negocio es el de la tía, que le da el 15%. Entonces, y también tiene casi el mismo riesgo, porque en el de la tía, si el negocio quiebra, él al ser accionista, por lo menos llamado accionista, también pierde su dinero. Aquí también, si quiebra, él pierde su dinero, pero el resto va a recibir el 15. Entonces, el BPN será más BNA, abre paréntesis, la tasa es 15, punto y coma, los datos son desde el momento 1 hasta el momento final y le sumo algebraicamente el momento 0. Por lo tanto, me da negativo y la TIR será más TIR, abre paréntesis, de todos estos valores. O sea, BPN más negativo que lo que le da él, TIR más negativa, de pronto él tiene errores en los cálculos y no me dio. ¿Están de acuerdo con decirle a Johnny que ese negocio es no factible? ¿O hemos tenido... Sí, profe. Sí, estamos de acuerdo, ¿cierto? Bien, pues yo les digo que hay una omisión. Por 5 puntos para el examen. ¿Quién me dice cuál fue la omisión que hicimos nosotros? Por eso yo puse aquí, bueno, hay una omisión. Vamos a ponerle aquí a esto. Yo aquí pongo no factible aparentemente. Profe, ¿no tendrá algo que ver con el préstamo? No, porque no hay préstamo todavía. Cerrarlo financieramente. Cerrarlo financieramente. Muy bien. ¿Cómo se cierra financieramente, Manuel? Pues, Financieramente, pues es que, miren, él se va, ¿cierto? Y entonces si se va, ¿qué pasa? claro, Falta cerrar financieramente el proyecto, que fue lo que de pronto Víctor le puso color y ya lo encontró. Bueno, no, pero le quiere como hasta 5. No es que igual eso pensando que... ¿cómo se cierra? Mire, pues, ¿quién ha dicho que porque este señor Johnny se va a los 5 años, el negocio tiene que cerrarlo? Es más, miren si lo cierra. Si él lo cierra, ¿qué hace? No hace más contrato de arrendamiento, por lo tanto, no tiene que pagar más. El señor, pues el muchacho sencillamente le da el preaviso y dice, no, usted ya no más, no va a trabajar más conmigo, punto. Y con la Texa no hace más contrato. ¿Y qué le queda a él en la mano? Nada, de ese cierre no le queda nada, porque nada es de él. Entonces él liquida y al cerrarlo por liquidación, ¿por qué se va? Pues sencillamente renuncia a un beneficio que tiene derecho natural. Y es que el negocio está en marcha, está dando frutos, mírelo, aquí está dando flujo positivo. Por lo tanto, si él siguiese con el negocio seguiría dando. ¿Cuántos años? Pues no lo sabemos. ¿Cuándo se va a acabar la fotocopiadora? Pues todavía no se vislumbra. ¿Será más de 25 años? Puede ser. Entonces, suponemos que es más de 25 y él tendría que calcular el costo de oportunidad. O sea, si lo deja allí es porque él dice, liquido el negocio, lo cierro por liquidarlo. Pero resulta que él no lo ha liquidado. Además, ahí sí lo ha liquidado porque él no recibe nada, no recibe ningún valor de salvamento del equipo, no recibe capital de trabajo que no tenía. Lo que él debe hacer es hacer que ese negocio siga. ¿No va a seguir él? Pues véndalo. Les dije, el valor de continuidad es el valor de venta. Entonces vamos a hacer el cierre, porque aquí lo hicimos sin cierre, aquí lo vamos a hacer con cierre. Pues tenemos todo, los mismos daticos. ¿Cuál es el punto? Vamos a suponer que el negocio continúa, con él o sin él. Una parte es que si él no puede continuar, véndalo. Y ahí tiene una ganancia, tiene una entradita más. Entonces, el flujo de fondos sin cierre está aquí. Por lo tanto, yo tengo que hallar el crecimiento para poder hallar mi flujo de fondos del año 6, que es el que yo necesito del año 6, y luego hallar mi valor de continuidad. Entonces, primero tengo que hacer el crecimiento, y ese crecimiento se calcula como el flujo de fondos actual dividido entre el anterior menos 1.
y ahí me dio 4% y lo llevo, y en todos los casos me da 4%, y este es uno de los casos que yo les decía, que obviamente podría trabajarse con datos de cifras constantes, porque todas están aumentando al ritmo de la inflación. Entonces uno puede trabajar con un solo año y ya. Pero no le hagamos esto, vamos a hacerlo común y corriente acá. ¿Qué sucede? El crecimiento permanente entonces será más el promedio de estos dos datos. Siempre digo, los dos últimos datos, promedienlos, y este le da el crecimiento permanente. Ahí está. Y necesito el valor de continuidad en el momento 5. ¿Cómo hago el valor de continuidad? Aquí está, flujo de fondos del 6 dividido entre la tasa que la tengo menos el crecimiento. ¿Qué me falta? El flujo de fondos en el momento 6. ¿Cómo lo hago? Es igual al del momento anterior multiplicado por 1 más el crecimiento. Y el crecimiento permanente dijimos que iba a ser este. Pro paréntesis. Sí, este paréntesis ahí. Listo. O sea que fíjense, este sería el esperado flujo de caja del año 6. Si este señor dice, no me voy, me quedo aquí, o si lo vende, puede vendérselo a su tía o a quien quiera, y él le esperará este monto. Entonces, si nosotros hallamos el valor de continuidad y lo hacemos en el momento 5, por la fórmula, siempre es el primer valor de la serie, dividido entre I menos el crecimiento, y eso nos da en el momento anterior al primero. Entonces será este monto de aquí, dividido entre, abre paréntesis, la tasa, que sigue siendo 15%, menos el crecimiento, que sigue siendo 4%. Y esto me da un valor de continuidad de 66 millones. Imagínense lo que está perdiendo él. 66 millones por liquidarlo y no perpetuarlo. Perpetuarlo él se va, pero lo pone en venta y alguien le paga. Él dice, mínimo, yo recibo 66.6 millones por esto. Bueno, que de pronto esté afanado y reciba 50, se va con 50 en el bolsillo. Pero les digo, él puede pedir 100, porque este 15 parece un poco excesivo. De pronto puede, si el otro tiene un costo de oportunidad de 12, lo puede decir, si usted lo descuenta con 12, pues da más. Entonces, él dice, no, si desde ahora lo compra, él dice, yo tengo que venderlo allí por mínimo por 66, ¿vale? Entonces, ya tengo cómo hacer mi flujo de caja con valor de continuidad, que es poner todos los daticos acá, el 40 millones también estaba, todos los voy poniendo aquí, pero en el último momento le estoy sumando el valor de continuidad, que es este. Y entonces, yo puedo hacer ahora mi valor presente neto con ese valor de continuidad, a ver cuál es más, PNA, abre paréntesis, la tasa es 15%, los valores son todos desde el 1 hasta el final, y le sumo algebraicamente el momento 0. Miren, ya me dio positivo. Y si le hago la tira aproximada, más TIR, le abre paréntesis, todos estos valores, esto me da más. Pero también le puedo dar la tira exacta. Con estos valores yo ya puedo decir, el proyecto es realmente factible. Factible. ¿Cómo puedo hacer la tira exacta? Pues yo puedo hallar valor de continuidad con la TIR. Voy a poner aquí un TIR exacta, le voy a poner, no sé, 20%, y aquí ya lo formulé. Aquí tengo el valor de continuidad con esta TIR, que es el primer monto de la serie que sigue, dividido entre la tasa menos el crecimiento. Y con eso hallo mi BPN. Vamos a ver qué es aquí. Aquí estoy hablando de que el valor de continuidad más es J más este de aquí, este sería mi valor de continuidad. Y yo puedo hacer mi valor presente a TIR, que es más BNA, abre paréntesis. La tasa será esta, punto y coma. Los valores serán todos desde el 1 hasta este, punto y coma,
punto y coma, sí. Vamos a ver si lo tengo. Y luego este. Y voy a hacer ese VPN 0. Entonces, voy a hacerlo como datos, buscar objetivo con el valor 0 para cambiar mi tacita. Oh, eso no dio, ¿no? Algo pasó. Es que creo que no le sumaste la inversión inicial, los 40. Vale. Vale. Entonces, pero aún así, volvamos a ponerle aquí en la tira exacta, pongámosle 20. A ver si sí. Es que aquí hice una cosa que no me acuerdo si se puede hacer o no. Entonces, al VPN, ¿qué le puse? Le puse BNA de la tasa, ¿cierto? El flujo de fondos es desde aquí hasta aquí y luego le puse el otro valor, que es este de acá, que es con continuidad. Y luego se lo sumé. Vamos a ver si así da. Entonces, vamos a datos, buscar objetivo. Buscar objetivo. Ve, profe, ¿y por qué no tomaste el 73 millones? Ya te digo, Dale, profe. con el valor 0 para cambiar esta celda. Ahora sí, 1908. Gracias. Gracias, Víctor. Bien, entonces, ahí está. ¿Por qué no tomé? Porque me dañaba todo, dañaba este valor. Tendría que haberlo hecho con copiar hoja, pero no lo copié porque quería hacerlo de esta manera. O sea, este sería el valor de continuidad, BC, continu, BC, contir, y el de abajo sería flujo de fondos del momento 6, FFN6, contir. ¿Cierto? Entonces, por eso cuando lo calculé, vamos a poner aquí esto, lo calculé, pues lo hice de esa manera. Aquí, en este caso, el VPN lo hice hasta aquí, como él le permite a uno poner dato por dato, dije, póngame ese rango y luego póngame un datico más, que es el que está aquí abajo, que me va a reemplazar este acá, para no dañar esto, no dañar los datos anteriores. Por eso fue que lo hice así. Entonces da 19.08. 19.08 es mayor que 15%, por lo tanto, es realmente factible. Vamos a ponerlo hasta acá. Esto me está aquí. Ok. Entonces, ¿se dan cuenta? Es realmente factible. Factible. Entonces, aquí vamos a ponerle evaluación todo esto, combinar y centrar, y ponemos esto. Muy bien. Es realmente factible. Fíjense que ya vimos cómo es tan absolutamente indispensable el valor de continuidad. Y entonces ya era lo que Johnny realmente, además de algún otro error, había hecho, porque ahora nos dice factible. Y si él quiere, pues se gana los 9 milloncitos y lo que sea, pero mantiene su negocio y sin mucho, digamos, sacrificio y va a tener su renta y puede venderlo. De hecho, fíjense, uno diría, ¿cómo va el señor Johnny a liquidar y tener 0 cuando él se desprende del negocio, si para adquirir el negocio pagó 40 millones hoy? Y la pregunta es, ¿y esos 40 millones por qué los pagó? ¿Qué le vendieron? No le vendieron el alquiler, el local era alquilado. No le vendieron la máquina, ni papel, nada. No tenía nada físico, no tenía nada. ¿Qué le vendieron a él? Lo que llamamos el aviso. Se llama el goodwill, la acreditación del negocio, porque la gente va y vende, entonces uno vende justamente eso, el futuro, el hecho de que está haciendo. El derecho a vender. Fíjense que eso se usa hoy a nivel de empresas, lo que llaman titularizaciones. Y no, eso yo creo que eso inclusive es antiquísimo. Resulta que digamos en los 1700 más o menos empezó el movimiento
bursátil en Estados Unidos y ya estaba en Inglaterra, los, digamos, agricultores pues necesitan mucho dinero para sostener una cosecha o una siembra que va a ser cosecha. Entonces ellos, digo, cosecho a los 6 meses y durante los 6 meses de dinero dentro lo saco y no la he vendido. Entonces ellos ponían sus ventas como garantía de los préstamos. Claro, con cierto riesgo porque era posible que esas ventas no se dieran totales o en parte. Y eso se llama titularizaciones. Hoy se llama titularizaciones. De hecho, lo sé porque nosotros hace rato invitamos ahí a alguien que en ese tiempo era llegó a estar como vicepresidente financiero de un ingenio que no era tan grande, y él logró hacer capital de trabajo a punta de titularizar, y fue y nos contó en la universidad hace mucho tiempo, unos 12 años, cómo, y lo recuerdo porque además fue mi compañero de pregrado, este señor, y además lo recuerdo porque hace como un par de años murió por algún descuido que tuvo, alguna enfermedad, pero él y murió siendo presidente ni siquiera del ingenio, sino de algo que creo que llamaba el holding. Y el holding es una empresa de inversiones donde su ingenio era parte de esas inversiones. Bueno, financieramente estuvo muy bien. Y él nos decía cómo, cuando llegó, dijo, necesitamos titularizar. Nosotros, ¿cómo vamos a pagarle al banco tanto y cómo vamos a estar rogando para hacer nuestras cosechas de caña de azúcar y poner todo esto a punto? Pues yo titularizo. Y él dice que salió a bolsa con esa titularidad, está ahogando pues el puesto, había renunciado a otro puesto también de vicepresidente y llegó ahí, digo que faltando 10 minutos, la bolsa no había vendido un solo peso de las titularizaciones y en los últimos 10 minutos las vendió todas, fue un éxito completo. Y de ahí se fue hacia arriba y claro, el señor fue muy exitoso y rápidamente fue presidente y presidente ya de todo el holding. Y eso se usa hoy, o sea, uno puede titularizar los recaudos futuros. De hecho, en algunos, ahora que se ve, por ejemplo, con la carrera que tenemos de finanzas, se puede ver los que van a hacer simultaneidad o quieren tomar cursos de ahí, lo pueden hacer. Perdón, ¿sí? ¿Aló? ¿Aló? Pueden hacer simultaneidad o tomar cursos de ahí. Hay un curso que se llama renta fija y otro renta variable. En renta fija uno puede ver los bonos y cómo uno puede vender los cupones, o sea, lo que va a ganar después se puede vender y se queda uno con el capital o cosas de ese estilo. De manera que todo eso existe y todo eso se basa en esto, en el hecho de que uno puede tener, de acuerdo con la esperanza de lo que va a tomar en el futuro, pues hacer negocio. Eso es. Y lo tenemos en el mundo real, lo vivimos nosotros como un día a día cuando su familia compra una nueva vivienda, un apartamento y lo compra en planos, y no es una realidad. De hecho, unos terrenos allí, una edificación que es la modelo, y usted paga gustosamente y firma un contrato de compraventa cuando pague la cuota inicial, que son 60, 70 millones de pesos, por algo que no está, que va a estar en el futuro. Eso es. Entonces, todo esto vale. Siempre el valor es el futuro y hay que tratar de maximizar el valor. Bien. Y lo digo y lo repito, tuve en 2 años 2 casos de personas conocidas que justamente por ser negocios pequeños, lo que hicieron fue liquidarlos, perdiéndose, ganando sí que, pues cuánto valía el pupitre que había ahí, el escritorio, básicamente eso fue nomás, y perdiéndose una buena cifra de ingresos por el reconocimiento de negocio, o sea, por el goodwill del negocio. Recuerden que en valoración de empresas, pues uno ve lo que vale en el mercado la empresa y lo que vale realmente. Como ya no vamos a hacer, ahorita remato el ejercicio, no vamos a hacer el quiz porque no hay tiempo, y lo hago yo, porque necesitamos verlo completamente. Pero yo no sé si les conté en algún momento que valoramos una empresa hace también un tiempo en el departamento, y la empresa estaba en libros en 3.000 millones de pesos. Ese era el valor patrimonial. Y se iba a hacer una negociación entre 2 socios. La negociación era 15%, o sea, 450 millones. Y entonces se iba a ver si realmente era 450, de pronto 480, de pronto 430. Y se nos pidió valorar la empresa. Y al valorarla, porque es una empresa que no cotiza en bolsa, nos dio que la empresa valía 125.000 millones, no 3.000.
Por supuesto, el financiero de ellos nos dijo, no, pongámosle escenarios y póngale el más pesimista. Y le pusimos el más pesimista y valía 25.000. Si fuera lo peor de lo peor, valía con todas las consideraciones hacia el futuro. Porque era una empresa que estaba en el sector químico, agroquímico, pues, y estaba sustituyendo importaciones. Y ustedes saben que esos laboratorios químicos del primer mundo son absolutamente leoninos. Eso sacan mientras tengan la patente de un producto, pues le sacan digamos, toda la ventaja. Entonces, claro, cuando uno sustituye importaciones de ese tipo, a punta de hacer mezclas aquí y traer las materias primas, pues las ventas, o sea, se suben porque bajan tremendamente el precio. Y cuando yo trabajé en el sector papelero, y yo me acuerdo al final de mi época en el sector papelero, yo compraba unos colorantes que en ese tiempo me los vendía un proveedor colombiano sin garantizarme exactamente la calidad de los laboratorios pues, europeos, Sandoz y todos estos. Me lo vendía, mientras el otro me lo vendía a 100.000 pesos el kilo en ese tiempo, este lo vendía a 10.000 en Colombia. Y yo decía, ¿y tú ganas? Me decía, gano mucho. Él lo que hizo fue, le compraba a los chinos que vendían los colorantes básicos y él lo mezclaba en su laboratorio porque a veces no eran de una calidad estándar en la coloración. Y valía la pena, sí, porque entonces él decía, yo le garantizo su color y le cobro 10.000, 10 veces menos. Claro, acabaron con esa exclusividad. De hecho, esos, Sandoz, Ciba Yeji, que eran los proveedores y compraban a 100.000 pesos el kilo, cerraron sus plantas de colorantes. Entonces, les decía esto porque, de hecho, cuando uno sustituye importaciones, por ejemplo, de Monsanto es el que más tiene productos para el agro, pues ellos los cobran a un platal muy fuerte. Lo mismo pasa con los medicamentos que sacan los laboratorios. Esos medicamentos son muy costosos porque ellos ahorita solamente tienen derecho a 5 años de exclusividad. Luego ya se vuelve fórmula libre, la pueden hacer otros. Entonces ellos cobran muchísimo dinero. Hay digamos, moléculas muy exclusivas que las cobran hasta $1 millón por cada dosis. Terrible. Pero bueno, eso es. Entonces, digamos que cuando sustituyen importaciones pasa eso. Entonces, claro, esto era un súper negocio. Y lo que resultó de ese negocio fue que ellos, pues finalmente, pues a esos precios no pudieron hacer venta de un socio para otro porque ya no era 10 veces más costoso, al menos 10 veces más. Pero a los 6 meses lograron vender su empresa a una empresa multinacional con un precio que no lo sabemos, pero que ellos, con conocimiento de causa, lo pudieron hacer. Luego me encontraba yo con el hermano de uno del socio principal y le decía, mire, pasó esto con su socio hace un año. Y él dijo, sí, claro, no, él ya se jubiló, está joven, pero con esa venta todos quedaron muy bien. Sí, eso pasa con la valoración. Hay que valorar y cuando uno valora, sabe lo que tiene, sobre todo en estos negocios familiares, es impresionante. Primero, en la operación necesitan mucho soporte porque lo pueden quebrar. Y segundo, en la valoración no saben lo que tienen en la mano. A lo mejor vale mucho más de lo que creen. Por eso las empresas que cotizan en bolsa sí que están muy metidas en saber cuánto es lo que vale su patrimonio. Por eso muchas están en bolsa para eso. Bueno, el último caso es, ahora, digámosle a este señor si le vale la pena tomar el préstamo, un préstamo de 20 millones por un periodo de 2 años y obviamente el número de meses es 2 años por 12 meses, o sea, 24. La tasa es una tasa mensual, como me da el 17%, entonces la va a convertir a tasa mensual. Recuerden, no uso las calculadoras, sino que usar esta, 1 más la tasa efectiva. Todo esto lo elevamos a la, abre paréntesis, 1/12 dividido entre 12 menos 1. Esa es la tasa mensual. Entonces me da una tasa mensual de 1.32. Esta es la tasa mensual de ese 17. ¿Ok? Y entonces vamos a pagarla en cuota fija. Al pagar esto en cuota fija, la alícuota pues es la función pago de, dice tasa 1.32 mensual, número de periodos 24 meses, valor actual 20 millones y no más. Se paga común y corriente a 977.000 pesos debe pagar este señor. Por lo tanto, tenemos que hacer tabla de amortización. ¿Se acuerdan que yo les decía que tenemos que hacer tablas de amortización? Pues sí, ahí está. Entonces, mes a mes para luego acumularla al año. Entonces, el primer mes
Este señor Johnny tendría un saldo de 20 millones. Los intereses del primer mes serían los 20 millones multiplicados por el 1.32 con F4 al 1.32. La cuota sería, para ponerla positiva aquí, sería 9.77, pero la vamos a poner con F4 para que la copiemos ahora. El abono sería justamente la cuota menos los intereses. Eso es lo que está pagando de capital. Y el saldo final sería más el saldo inicial menos el abono. Y ahí tenemos estos valores, ¿cierto? Bien, el saldo inicial del segundo periodo es igual al saldo final del primero y todo lo demás lo podemos copiar. ¿Ok? Ahí está copiado. Y estando ya esto copiado, podemos bajar hasta el final todas las copias y ver que nos da 0 y tenemos nuestro plan de pago ya en una tabla de amortización. Entonces, tenemos que mirar cuáles son los intereses del primer año. En el momento 12, que son los primeros 12 meses, pues vamos a sumar más suma de estos intereses, desde aquí hasta acá. Los sumamos. Y también vamos a sumar los abonos, más suma de los abonos que son desde aquí hasta aquí. Esos son los pagos a capital, ¿cierto? Ahí están. Ok, ahí tengo esto. Pagué interés 2.500.000 y aboné casi la mitad. Estos dos los voy a copiar aquí, porque copio como fórmula. Al copiar como fórmula, pues me hacen lo mismo acá, aquí y acá. ¿Ok? Fíjense, aquí tengo los totales, pago los 20 millones de capital, que son la suma de estos dos. Y por otro lado, estoy pagando de intereses total 3,5 millones prácticamente. Pero a mí me interesan estos daticos. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que tomar digamos, mi evaluación buena, que es esta, con cierre, y mirarla con préstamo. Entonces la tengo aquí ya resuelta, pero aquí me falta meter lo que el préstamo me dice. Lo primero, fíjense que yo ya no voy a pagar los 40 millones, sino que voy a pagar apenas 20. ¿Por qué? Los otros 20 me los presta el banco. Si Johnny tenía 40, él llega y dice, bueno, de estos 40 los pongo de mi tía y los del banco vienen acá. Digamos, los pesos no, pero básicamente eso, hay un préstamo del banco y 20 que pone, los otros 20 los pone a través de su tía. Al costo de oportunidad, por eso no le da más riqueza. Pero vamos a ver si aquí le da más riqueza o no. Aquí donde está los intereses, tenemos que poner los intereses. El primer monto de intereses es este. El primer año paga estos intereses y el segundo año paga estos intereses, más estos intereses que hay acá. ¿Ok? Y ya tenemos los intereses ahí. Y luego el pago a capital son todos los abonos que hizo el primer año, que está aquí, y todos los que hizo el segundo año, que está acá. Más este de acá. Y entonces aquí tenemos pues que el flujo de caja realmente, pues al principio es negativo, o sea, él tendrá que poner de alguna parte de su plata, pero más allá que eso, queremos valorar el BPN y la TIR aproximada. El BPN, miren ustedes, más BNA, abre paréntesis, la tasa es 15%, punto y coma, los valores son todos con valor de continuidad, desde el primero hasta el último. Y le asumo algebraicamente el momento 0. Y increíblemente, el BPN me da más alto. Mejora el BPN con el préstamo. Fíjense, él aquí me había dicho que si él invierte y al invertir hace su BPN, realmente con el valor de continuidad, le da 14 millones de BPN. Pero si lo hace con préstamo, le da 17. Le da 17. Y bueno, pues la TIR aproximada, pues por no dejar, vamos a ponerla aquí, más TIR de estos valores de acá y es aproximada. ¿Por qué le estamos poniendo 20 y no 40? Es decir, que ya nos están cobrando por el goodwill solo 20 o... No, Por el préstamo. 40. Lo que pasa es que aquí yo tendría que poner así, más 40 menos 20. ¿Por qué?
porque aquí siempre tengo que poner la inversión del inversionista. Acuérdense que en el caso, por ejemplo, pasado, nosotros decíamos, la empresa tiene que poner, el proyecto vale 60, pero como le prestan 10, la empresa pone 50. Entonces, al proyecto solo le ponemos lo que pone el dueño, no el dueño, el inversionista. En este caso, el inversionista es él. El inversionista. Ya. En este caso, él ya no va a ser el dueño, sino que va a aportar 20 y le va a prestar 20 Al banco. Ya. Correcto. Entonces, su inversión es 20. Y al hacer su inversión en 20, pues aquí nos queda esto así. ¿Ok? Entonces, mejora el VPN. Pero fíjense una cosa, lo que decía Johnny era, mire, es que en el préstamo a mí me prestan al 17 y yo estoy poniendo plata mía que me costaba el 15 porque era mi costo de oportunidad, la retiro, le pongo la plata del 17 que es más costosa. El VPN, me decía Johnny, debe ser más bajito en caso de que quede positivo y me dio más alto. Pregunta, ¿por 15 puntos? Hoy, por 15 puntos para el examen. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué dio más alto ese VPN? Siendo que estoy reemplazando dinero que me costaba el 15 por dinero que me está prestando el banco, que es el 17. Igual lo sigue cerrando ahí, ¿no? ¿Cómo? Igual ahí lo cerró igual, o sea, seguimos tomando... Sí, lo cerró igual, pero sí lo cerró, o sea, no hay problema, esto ya está. Pero es que, o sea, yo no puedo comparar ese 17 con el 15, sino realmente el 17 lo tengo que comparar con lo que me da el negocio, y eso es mayor, ¿no? Claro, pero... O sea, por eso me resulta más rentable. Eso es una buena aproximación, pero tampoco es la respuesta y la cifra. Porque si yo comparo el 17, antes comparaba era el 15, y el 15 es más barato. Si el negocio me da 20, pues sí, entonces no hace mucho sentido. Eso, aunque es verdad, yo tengo que comparar siempre con lo que me da el negocio. Por eso cuando uno tiene una pequeña empresa, si uno está pagando 65% de tasa de interés y no le saca el 65% o más a la utilidad operativa, va a quebrar. Por eso es mi tesis, que los microempresarios sí ganan más del 65%, que es lo que le cuesta los préstamos, porque ellos se ganan todo lo que es, mucho de lo que es. Profe, pero yo estoy invirtiendo menos cantidad de dinero porque ya no son 40 millones, sino 20. O sea, estoy invirtiendo la mitad, pero aún así estoy ganando como el mismo porcentaje porque lo que le tengo que devolver al banco, o sea, ese 17% que le estoy devolviendo al banco igual sigue siendo inferior a lo que estoy ganando por el proyecto, ¿no? Claro, pero antes tenía que devolverme a mí mismo sobre el 15, o sea que lo que ganaba debía ser sobre el 15. ¿Y los otros 20 yo no los pongo a rentar o algo? Claro, los pongo a rentar al 20 y cuando yo pongo a rentar al 20, si mi costo de oportunidad, pues los pongo a rentar al 15, donde emitía, y el costo de oportunidad es el mismo TIR, por lo tanto ahí el VPN es 0. Tengo que ponerlo a rentar, claro, al 15. Un momentico, démosle la palabra a Camilo. José, ¿que había dicho algo? ¿Camilo? No. No, algo muy similar a lo que acaba de decir Melissa. Pero bueno. Profe, pero está bien, Melissa, está que... por ahí. ¿Quién tiene? A ver, Víctor Manuel, ¿tiene algo que decir? A Profe, ver, ¿qué más? eso no tendría que ser con de los 20 millones, porque es que ahora nos están restando, eran los 40, ahora nos están restando 20. Y pues, digamos, en los 2 primeros años estamos perdiendo, sí, pero de pronto la parte cuando hacemos el VPN normal de los 5 años nos va a dar un poquito menos. No sé, nos da más, ahí está, claro, en la primera parte hay una erogación Nos da más, que estamos perdón. considerando, pero eso no importa. Digamos, el VPN sube, y lo normal es esto, con un préstamo el VPN sube, pero es que lo raro aquí es que él dice, mire, yo tenía estos dos que estaba cobrando el 15, aquí el negocio operativamente me da esa cosa, pero resulta que ahora reemplazo la mitad por este del banco que me cobra 17, me está cobrando más, y acá todo sigue igual. Entonces, ¿por qué lo que queda finalmente va a ser mejor? Si antes a mí mismo tenía que pagarme el 15, ahora es a otro que tengo que pagarle el 17 más, y todavía eso para mí ese 17, diría él, lo que dice Johnny, pues tendría razón. Si yo antes tenía que pagarme el 15, ahora pago el 17, entonces este pedacito que viene para mí ya no lo compensa, ya no es.
¿Qué es lo que pasa ahí? Ya no me dio un BPN mayor sobre la inversión, pero no, lo que estoy diciendo es que el BPN debería de disminuir porque yo antes estaba ganando Profe, sobre el 15, ahora estoy ganando sobre el 17, que profe, es Javier. Camilo, No, Camilo, no sé, Camilo. es que teniendo en cuenta que el préstamo, su tasa ya tiene incluida la inflación, ahí eso no tiene algo que ver, porque ya, No, porque estamos hablando de inflación en todos los casos. O sea, aquí la tasa es la inflación, también lo de él, cuando uno dan dividendos, uno ve cuál es la tasa, pero eso son con inflación todo. Ahí no estamos Ve, tocando. profe. Que teniendo en cuenta los dos primeros. Ah, lo siento. Vamos a ver, Melissa. Vamos, pues, Melissa, Sí, o sea, Lo pues, siento, o lo sea, es siento. que como yo lo veo, es que, digamos que el banco te presta, ¿cierto? Pero luego en los siguientes 2 años ya yo ese préstamo lo liquido, o sea, ya no va a haber más préstamo y esa plata ya se paga. Mientras que cuando yo soy el que pongo la plata, esos 40 millones que yo puse tienen que mantenerse, o sea, en ningún momento me los estoy pagando como en los primeros 2 años, entonces es como si esa deuda, pues, por decirlo así, tuviera más tiempo, ¿no? Por eso se está perdiendo ganancia. sí, pero una con otra, con valor de tiempo, se está compensando, está midiendo. Víctor, ¿qué iba a decir? No, yo decía algo relacionado igual con el valor que es lo que estaba pasando en los 2 años, justamente cuando realizamos esos pagos de capital, justamente hacen que esos 2 primeros años, a pesar de que el flujo de fondos sea negativo en ese caso, pues termina, digamos, siendo menor igual en esos 2 primeros años a lo que nos estaba pasando con los 40 millones que emitíamos de uno. Entonces, en términos pues, matemáticos, pues, o sea, sería un poco mejor el BPN en ese caso. No sé. Listo. Bueno, ¿algo más? Todavía no hemos llegado. No, ni idea, profe, una pística. Una física chiquita. A ver, no, les voy a dar la razón porque este de la abrebocas No, para allá ya no van a cortar. La razón es los impuestos. Fíjense que cuando uno paga los intereses, aquí están los intereses, después esos intereses se saca la utilidad gravable. Ellos bajaron la utilidad gravable y por lo tanto los impuestos ya se sacan sobre una utilidad gravable disminuida. Entonces, los impuestos hacen que el préstamo realmente tenga un valor distinto. El préstamo por cada por cada peso que usted paga de intereses, se le está rebajando los impuestos. En este caso, usted está pagando el 17%, realmente lo estamos multiplicando por la tasa de impuestos. Entonces, aquí está por 1 EP sin cierre. ¿Dónde está sin cierre? EP F7. El F7 está por aquí, F7, que es la tasa de impuestos, exactamente. Entonces, lo que estamos diciendo es que si la persona, bueno, sí, aceptemos pues ahí. Entonces escapémonos. No, por Dios, ya esto me... El punto es... Ya, se fue. Escapémonos. Ahí está. Fíjense que en vez de cobrar el 17, le cuesta el 11. ¿Por qué? Porque una vez que paga un peso, es un gasto, un peso de interés es un gasto. Como tiene 33% de impuestos sobre esa utilidad y ese peso bajó la utilidad, entonces hay 33 centavos menos que paga intereses. Eso es bien importante para lo que sigue. O sea, si nosotros, lo podemos hacer a la broca de la próxima clase, lo hacemos con tasa de impuesto cero, nos daría que no mejora el BPN. En este caso sí, lo vamos a ver. Eso se llama el escudo fiscal. Cuando uno tiene dinero prestado, uno lo descuenta, los intereses lo descuenta como gastos antes de pagar los impuestos y por lo tanto se gana ese efecto que llama el escudo fiscal. Eso es, volvemos sobre esto en la clase pasada, ya nos van a cortar. Entonces, eso es, ya, con esto empezamos la clase próxima del lunes. Voy a ponerle una tareita sobre estos casos que hemos visto y ya, eso es todo. Cualquier cosa me dicen por mail y les deseo pues un buen fin de semana desde ahora, porque ya no demoran en cortarnos. ¿Vale? Profe. Chao, Gracias, profe, que profe. estés Bueno, bien. chao. Chao, Que profe, estén bien. gracias. profe. Bueno, Chao, profe. chao. Chao, profe, gracias. Bueno, chao. Gracias, profe. Chao.